bendiga y le fortalezca. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Si usted tiene su Biblia, hermano, le voy a pedir que me acompañe a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 14. Amén, para la gloria del Señor. Quiero pedir disculpas, ¿verdad? De repente voy a quizás a toser, ¿verdad? Tengo un poco de malestar en la garganta, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, hermano, vamos a poder compartir la palabra del Señor. Amén. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227. Llámenos, hermano, le damos gracias a nuestra hermana Gladys, amén, que está aquí con nosotros, ella pendiente ahí de su llamada o de su mensaje. Leemos, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y vieron de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permite, Señor, una vez más estar aquí en el programa. Gracias, Padre, por cada vida, Señor. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que algo especial, que algo, Señor, nos quieres usted decir, Señor, en esta mañana, mi Señor. A través de tu palabra, glorifícate, Señor, que tu palabra corra velozmente, Señor, y que, Señor, haga esa obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solamente tu preciosa voz. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Quita de nuestro corazón todo orgullo, todo lo que estorbe, mi Señor, para que tu palabra encuentre un lugar especial en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser, Señor, esa tierra fértil en la cual dé fruto tu palabra para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. El tema que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama vino a buscar fruto. Amén. Vino a buscar fruto. Dice la palabra del Señor, hermanos, en este pasaje, que cuando salieron ellos de Betania, ¿verdad? El Señor tuvo hambre. Y llegando, hermano, al ver a esta higuera, dice la palabra que vio que la higuera tenía hojas. Podemos pensar que antes de llegar a la higuera, ¿verdad? O antes de estar bien cerca de la higuera, el Señor vio de lejos a la higuera y vio que tenía hojas. Se dice, hermano, que este acontecimiento sucedió a principios de la primavera. Y, hermanos, si estudiamos un poco acerca de la higuera, este árbol, hermano, que no crece muy grande, ¿verdad? Que quizás las higueras que más crecen, ¿verdad? La altura máxima a la que puede alcanzar este árbol serían unos 10 metros aproximadamente, pero no más. Y también encontramos, hermanos, que hay diferentes tipos de higueras, ¿verdad? Por ejemplo, en mi persona, allá en mi pueblo, ¿verdad? Hay un higo que se llama breva, que es parecido al higo, ¿verdad? Pero es un poco diferente y también es un tipo de higuera. Y hay muchísimo más especies de higueras, entonces, pero en particular, hermano, este tipo de árbol del que nos habla la palabra, con el cual, hermano, el cual se encontró el Señor, el fruto, ¿verdad?, de esta higuera se daba 2 veces al año. La primera vez era a finales de la primavera, ¿verdad? Y la segunda a comienzos del otoño. Eran las 2 veces en las que producía el fruto. Este árbol, ¿verdad?, se conoce porque es un árbol que puede dar abundante fruto. Tiene un tronco grueso. Quizás usted en su casa
tuvo o tiene uno de esos o lo llegó a ver. Nosotros, ¿verdad? En la casa de mi abuelita teníamos uno y lo recordamos porque era un árbol pequeño en donde mis primas y yo, ¿verdad? Nos podíamos subir y cuando se daba, ¿verdad? Era una fruta muy, muy deliciosa. Entonces, el Señor, hermano, viendo la hoja, porque este árbol, hermano, cuando empiezan a brotar las hojas, también empieza a brotar el fruto. Eso significa, hermano, que cuando podemos ver la hoja ya en la higuera, significa que ya está viniendo también el fruto. Y dice la palabra que cuando el Señor lo vio, ¿verdad? Quizás al principio o llegando ya cerca de la higuera, a cierta distancia pudo ver el Señor que la higuera tenía hojas. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Y como veía, hermano, el Señor veía que tenía hojas, el Señor pensando que al tener hojas esa higuera, entonces podría ser que tuviera algunos frutos para saciar el hambre del Señor. ¿Y cuál fue la realidad? Que cuando el Señor llegó, ¿verdad? De lejos se podía ver un árbol que tenía hojas. Sin embargo, cuando llegó cerca buscando un fruto de este árbol, dice la palabra del Señor, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Se estaba acercando el tiempo, hermano, en el que se iban a recoger las frutas de la higuera. Y dijo el Señor, quizás halló algo en ella. Pero dice el versículo 13 que cuando llegó a ella, no halló nada, sino hojas. Imagínese, hermano, qué decepción ver un árbol así frondoso, ¿verdad? Quizás, hermano, nosotros al ver y conocer algunos árboles frutales de nuestro pueblo, el árbol de manzana, por ejemplo, allá de donde somos nosotros, la ciruela, la pera. Y al ver, hermano, un árbol así, uno cuando va, ¿verdad?, a esos lugares, uno lo que quiere es probarlos. Y hermano, en ese momento el Señor tenía hambre. Y Él buscará, hermano, fruto de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 61, en el versículo 3, la segunda parte de este versículo 3 dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. El Señor, hermano, a nuestra vida nos compara con un árbol, con un árbol que puede ser, hermano, plantado para la gloria del Señor. Y en muchos pasajes lo vemos, hermano, cómo el Señor hace referencia a la vida de un árbol y cómo este árbol puede florecer y cómo este árbol puede dar fruto si está conectado a la raíz que es nuestro Señor. Y la higuera, hermano, en particular, el Señor, hermano, en los evangelios hace referencia al pueblo de Israel cuando habla de la higuera. En una parte de la palabra dice, de la higuera aprended. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, hermano, cómo el ejemplo del pueblo de Israel, de lo que le ha pasado y cómo ha resurgido y cómo ha florecido. Y dice el Señor, cuando vean estas cosas es que el tiempo está cerca. Entonces, para nosotros, hermano, el pueblo de Israel es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y el Señor nos compara. La higuera no solamente puede representar al pueblo de Israel, sino todos aquellos, hermanos, que hemos venido a esta gracia, que hemos conocido la palabra del Señor. Y el Señor, hermano, en ese momento buscando fruto en esa higuera, también en nosotros, hermano, se acercará a nosotros y buscará un fruto. Imagínese, hermano, el Señor en esa hambre que Él tenía. Se acercó a esa higuera y la observó y vio, hermano, que en ninguna de sus ramas
aunque tenía tantas hojas, no encontró ni siquiera un higo para saciar su hambre. Y el Señor, hermano, el hambre que Él tiene no es, hermano, de las cosas materiales como muchos de nosotros. Tenemos hambre de lo material, tenemos hambre, hermano, deseamos saciar lo que podemos, hermano, tener aquí en la tierra, poder, hermano, llenarnos de todas las cosas terrenales. El hambre que el Señor tiene no es ese tipo de hambre. El Señor, hermano, tiene hambre de justicia de cada uno de nosotros. El Señor, hermano, tiene hambre y buscará frutos en nosotros, frutos de santidad, frutos de obediencia, frutos de sinceridad, frutos, hermano, de integridad. Porque para eso, hermano, hemos sido plantados, como dice la palabra del Señor. Y aunque el pueblo, hermano, nosotros, los que no pertenecemos quizás en la sangre al pueblo judío, hemos sido, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, hemos sido injertados. Usted sabe, hermano, el injerto cuando aquellos árboles, ¿verdad? Se les añade otro tipo de rama o una rama, ¿verdad? Ahí para que puedan alimentarse de ese tronco. Nosotros, hermano, la iglesia que hemos venido de los gentiles, que, aleluya, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos venido a este camino. Fuimos injertados a la rama, fuimos injertados al tronco principal, a la raíz de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estamos en el mismo árbol. Tenemos ahora que hemos conocido la palabra de Dios, tenemos ahora la misma responsabilidad que el pueblo de Israel. Podemos decir, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo, no creyó en Él. Sin embargo, hermano, nosotros ahora tenemos la misma responsabilidad. Y por esa incredulidad de ellos, dice la palabra del Señor, que nosotros, hermanos, tuvimos la oportunidad de venir a ser parte del pueblo de Israel. Ahora nosotros también somos, hermanos, parte de este árbol. Somos también, hermano, plantas, árboles del Señor, que tenemos la responsabilidad de llevar un fruto en nuestra vida. Porque se supone, hermano, que después de haber conocido esta palabra, de haber, hermano, disfrutado de la presencia de Dios, de escuchar, hermano, que Cristo salva, que Cristo perdona nuestros pecados, que Él da una vida nueva, una vida diferente, aleluya, que Él nos saca del vicio, que Él, hermano, nos saca del pozo de la desesperación. Ahora, hermano, que hemos venido a la nueva vida, el Señor buscará un fruto en nosotros. No es posible, hermano, que después de tantos años que hemos conocido esta verdad, no haya ni siquiera un fruto en el cual se pueda ver la presencia de Dios en nuestra vida. Ni siquiera un fruto, hermano, en el que podamos dar evidencia delante de Dios y delante de los hombres que el Señor ha cambiado nuestra vida. Cuando Cristo, hermano, ha venido a nosotros, debe de haber un cambio. Nuestra vida no debe ser igual, nuestra forma de hablar tampoco debe ser igual, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de dirigirnos en la vida no puede ser la misma, debe de haber un cambio. Porque si mi vida, hermano, se parece a mi vida antigua, es más, si mi vida parece peor, hermano, que la que vive el mundo, entonces, hermano, realmente yo no me he convertido al Señor. La palabra de Dios, hermano, en el libro de Mateo, en su capítulo 3, el versículo 8, hermano, Juan el Bautista les dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Lo que él estaba diciendo les decía a la gente, a los fariseos, aquellos hermanos que solamente iban a bautizarse, pero que no anhelaban un cambio en su vida. Porque ellos no necesitaban, pensaban que no necesitaban un cambio en su vida por la religión que llevaban. Era solo religiosidad, pero no había un cambio. No había un fruto en ellos. Y Juan el Bautista, hermano, les dice a ellos, hagan frutos de arrepentimiento, muestren por los frutos una sincera conversión, demuestren que verdaderamente se están volviendo al Señor, que sus acciones se vean de tal modo que claramente se han vuelto al Señor, les dice Juan el Bautista. Hermano, en el momento que nosotros venimos a Cristo, nuestra vida no puede ser la misma. Ni aún, hermano, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, no puede ser la misma. Nosotros, hermano, quizás dentro de nosotros lo que sentimos cuando Cristo vino a nuestra vida, rompió las cadenas y quitó aquella amargura, se llevó esa tristeza, hermano, rompió las cadenas que nos ataban. Fue un gozo grande y profundo que nosotros sentíamos dentro de nosotros, pero la gente que está afuera no puede ver eso, a menos que nosotros llevemos un fruto. El alcohólico no puede decir, ¿verdad? Cristo rompió las cadenas que había en mí y él siguiendo con aquel vicio. Sería una mentira. Aquel hermano que es agresivo, quizás el hombre que es agresivo con su esposa, que lo golpea, que golpea a sus hijos, no puede decir, he venido a Cristo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo mismo. Aquel hermano que tiene un mal carácter, perdón hermanos, un mal carácter, que se enoja por todo, que se exalta por todo, hermano. Dice la palabra del Señor que somos hechos nueva criatura y que las cosas viejas han pasado. Es el tiempo entonces, después de venir a Cristo, de dar fruto para el Señor. ¿Por qué? Porque la primavera ha llegado a nuestras vidas. Es el momento. Y el Señor, hermano, con de esa manera, aleluya, en la que Él solamente puede examinar la vida del hombre. Dice la palabra en el Salmo 139, al último versículo, examíname y pruébame. Hermano, imagínese la persona gloriosa del Señor acercándose a nuestras vidas buscando un fruto. Así como se acercó a la higuera. Yo no sé si usted en alguna vez de su vida llegó a un árbol. Allí un árbol de pera, un árbol de manzana, del árbol que usted se haya acercado buscando. Imagínese, hermano, qué decepción. Viendo un fruto lleno de hojas. La hoja del higo, hermano, es una hoja grande. Lleno de hojas. Un árbol que a la distancia se veía precioso, frondoso, lleno de vida. Y llegando el Señor ahí, hermano, con esos ojos, aleluya, que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, ojos de fuego, que todo lo traspasan, que todo lo miran. Hermano, porque nosotros podemos parecer delante de los hombres, aleluya, árboles frondosos, árboles verdes, árboles llenos de hojas. Y la gente puede decir, qué hermoso árbol. Ese árbol está vivo, está lleno de vida. Sus hojas verdes. Está realmente vivo, no es un árbol muerto. Pero si supieran, hermano, si vieran nuestra vida, nuestro testimonio, si nos vieran por dentro,
y aquel hermano que puede ver nuestra vida por dentro y por fuera. Sabe, hermano, que al acercarse a nosotros, hermano, imagínese esa escena. El Señor, hermano, nosotros parados ahí. Y el Señor acercándose a nosotros, viendo solamente las hojas fuera de nosotros. Y viendo, hermano, y acercándose y rodeándonos, aleluya, y viéndonos con esos ojos que todo lo ven. Buscando un fruto. Por eso el tema se llama, vino a buscar fruto. El Señor está buscando fruto en nosotros, porque Él tiene hambre. Hambre, hermano, no de que nosotros podamos darle al Señor algo material. El Señor es dueño del oro y de la plata. Y si nosotros le damos al Señor o a la obra del Señor algo material, hermano, es nuestro deber. Pero el Señor está buscando algo más allá de eso. Más allá de la apariencia. Más allá, hermano, de lo que a nosotros, hermano, muchas veces nos compromete. Como cristianos, como miembros de una iglesia. Más allá, hermano, de lo que nosotros podemos cumplir. Ante los ojos de los hombres nos podemos ver frondosos, podemos ver que hacemos tantas cosas, podemos vernos prósperos. Podemos vernos, hermano, realizados, responsables, generosos. De miles de formas, de miles de cosas que podamos realizar para vernos bien ante la gente. Vernos realizados, vernos que todo lo sabemos, que todo lo podemos. Hermano, pero si el Señor se acerca a nosotros buscando un fruto, un solo fruto. Porque yo pienso, hermano, se me llega a la mente esto, que si el Señor hubiera encontrado un solo higo en esta higuera, uno solo, pienso que quizás no la hubiera maldecido. Porque hubiera dicho el Señor, quizás, hermano, es mi pensamiento. Bueno, aquí hay un higo, hay esperanza. Tiene un higo, vendrán más. Pero esa higuera no tenía ni uno. Qué terrible, hermano. Que el Señor no halle un solo fruto en nosotros. ¿Para qué tanta apariencia delante de los hombres? ¿Para qué tantas hojas en nuestra vida si el Señor no está buscando hojas? Está buscando fruto. ¿De qué nos sirve la apariencia? ¿De qué nos sirve vernos bien cambiados? ¿De qué nos sirve, hermano? Que la gente nos mire, que hasta nos admire. Esa hermana, ese hermano, cómo se esfuerza. No falta ni un día a la iglesia. Está apoyando todos los días. Está dando su aporte. ¿Cómo alaba ese hermano, esa hermana? ¿Cómo predica? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si cuando el Señor viene a nosotros no encuentra ni un fruto? ¿De qué sirve, hermano, si nosotros no podemos, hermano, darle un fruto al Señor para saciar su hambre que Él tiene? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano, la apariencia? ¿De qué sirve que los hombres nos conozcan? Que seamos conocidos, hermano. Imagínese qué tragedia. Ser conocido de todo el mundo en la tierra, pero no somos conocidos en el cielo. ¡Qué tragedia! El Señor está buscando un fruto. Yo me imagino al Señor, hermanos, ahí. Allí porque el Señor sabe que somos capaces de dar frutos. Y se acerca a nosotros. Imagínese, hermano, no se me quita de la cabeza esta imagen, el Señor acercándose. Imagínense, hermano, esa escena, usted en medio de la escena.
Nosotros en medio de la escena y el Señor Jesús buscando, pensando, qué árbol lleno de hojas y rodeándonos, hermano, y buscando por aquí, por allá, ¿verdad? Con sus manos santas, ¿verdad? Ahí tocando las hojas, quizás en medio de las hojas esté escondidito un fruto pequeño, buscando un fruto y no hallarlo. Y tantos años de cristiano, y tantos años yendo a la iglesia, hermano. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia, visitando nuestra iglesia? 5, 10, 15, 20 años, 50 años. Y seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque nunca nos convertimos al Señor verdaderamente. Somos religiosos como los fariseos. Solo porque vamos, solo porque nos gusta que nos vean, solo porque, para que sepa la gente que estamos yendo a la iglesia. Pero una vida seca, una vida sin, un árbol sin frutos, hermano. Eso es lo que somos. Dice la palabra del Señor, ahí donde leíamos el título, perdón hermanos, el título de este pasaje que leímos en Marcos 11, maldición de la higuera estéril. Estéril. Usted sabe qué significa esa palabra, que no puede reproducirse, es lo que significa estéril, que no puede dar fruto, que no da fruto, no da nada. Imagínese, hermano, que el Señor diga de nosotros que somos una higuera estéril. Solamente es una apariencia, una vida religiosa, pero que cuando Dios viene a nuestra vida, no puede hallar ni un fruto, ni uno. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, hermano, dice la palabra del Señor, que su bendito Espíritu viene a ser morada en nuestras vidas. Entonces hay un fruto en nosotros. Si no hay un fruto en nosotros, preguntémonos si el Espíritu Santo verdaderamente vive en nosotros. ¿Vivirá Él en nosotros, de verdad? ¿O es que nos pasó, verdad, como Sansón? Cuando el Señor, hermano, lo llena de su Espíritu Santo a él y él puede vencer a los filisteos, pero llega un momento que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ya no estaba con él y lo más terrible es que él ni se había dado cuenta. Dice esa parte de la Biblia ahí en Jueces, pero Sansón no sabía que el Espíritu Santo se había apartado. Hermano, ni siquiera se había dado cuenta. Quizás a veces así nos pasa. Si el Espíritu Santo, hermano, vive en nosotros, daremos el fruto del Espíritu. Es hermoso, hermano, para aquellos mis hermanos que tienen los dones del Espíritu Santo. Esos son otros. A veces los confundimos, a veces decimos amor es el don del Espíritu Santo. No, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos dice la palabra del Señor, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritus, hermanos, el don de sanidad, el don de profecía. Todas esas cosas hermosas, hermano, que la iglesia debe de buscar. Y dice en ese pasaje que son para edificación del pueblo. Claro que sí. Sin embargo, hermano, antes de todo eso, están los frutos, el fruto del Espíritu. Gálatas, hermano, usted se sabe este versículo y hasta los niños, hermano. Se los hemos enseñado, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu, y aquí está, hermano, lo que el Señor está buscando en nosotros.
La pregunta es, si ese fruto está en nosotros. Si cuando el Señor, hermano, imagínese qué bonito sería que seamos una higuera, hermano, que demos el fruto del Espíritu y que el Señor, cuando tenga hambre y busque en nosotros, pueda, hermano, obtener de nosotros ese fruto. Qué bonito sería. Y el fruto del Espíritu es amor. Lo primerito, amor. Pero no siempre tenemos amor. Es más, hermano, cuando viene la dificultad, o cuando viene, hermano, cualquier cosa, hermano, el amor se desaparece. Allí, hermano, a veces nos expresamos y decimos, pues aquí vamos a sacar el viejo hombre. Espéreme. Significa, hermano, no podemos decir, no, pues es que en esa situación yo tengo que sacar el viejo hombre. Después voy a ser cristiana o soy cristiana, de verdad soy hija de Dios, pero en este momento yo no puedo ser cristiana, yo tengo que sacar el viejo hombre, las circunstancias me obligan. Momento. Cuando hemos venido a Cristo, hermanos, somos hijos de Dios donde sea y en la situación en la que estemos. Pero a veces, hermano, dependiendo de las circunstancias, cambiamos. Somos como, a veces, ¿verdad? Discúlpeme la expresión, a veces nos comportamos como el camaleón. Usted sabe, hermano, que dependiendo del lugar y del clima, el camaleón cambia de color. A veces así somos. Cuando viene la adversidad, ¿verdad? No tenemos fe. Y ese es otro fruto del Espíritu. Lo vamos a leer. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el tiempo, hermano, que el Señor, porque a veces nos ponemos a pensar en el pasaje que leíamos, Marcos 11, versículo 12. Al final dice que no era tiempo de higos. Entonces uno puede decir, bueno, Señor, pues ¿cómo va uno a encontrar si no es el tiempo? Ya venía el tiempo, porque ya tenía hojas. Y nosotros, hermano, en todo tiempo tenemos que mostrar ese fruto. Pero a veces no es así. A veces no es así. Dependiendo del tiempo, dependiendo de la circunstancia y a veces dependiendo de con quién nos encontramos, así actuamos. Si estamos en problemas, hermano, si estamos en un momento quizás fuerte, ¿verdad? En el que tenemos, hermanos, que gritarnos, pues nos gritamos. Se nos olvida que somos hijos de Dios. ¿Y en dónde está la templanza? ¿Y en dónde está el amor? ¿Y en dónde está la benignidad? Ah, pues es que es dependiendo de las circunstancias. No, hermano. La higuera, hermano, se caracteriza porque es un árbol que es muy fuerte a las tempestades, a las adversidades climáticas. La higuera. Búsquelo, hermano. Es un árbol, hermano, que puede resistir tormentas, puede resistir, hermano, cualquier adversidad en cuanto al clima. Pero nosotros no somos así, dependiendo de la circunstancia. Y se nos acaba el amor, hermano, en la tribulación se nos acaba el gozo. Porque, hermano, en tiempo bueno, hermano, donde todo está bien, no hay dificultades con nadie, hermano, no hay problemas, hay abundancia, no hay escasez, todo está bien, no hay enfermedad. Ay, hermano, así que fácil llevar el fruto del Espíritu. Así todos, hermano. A todos nos sale la templanza cuando no hay tentación. Ay, hermanos, somos capaces, hermanos, de
de resistir, claro, porque no hay tentación. No hay alguien, hermano, que quizás venga a provocarle a usted o a mí. Allí, claro, hermano, todos somos buenos, todos somos benignos, todos tenemos amor. Es más, hermano, cuando sentimos el amor de la gente, dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, es fácil amar a los que nos aman. Hermano, cuando usted lo aman, es fácil amarlos también. ¿Quién, hermano, en tiempo bueno no da estos frutos? Todo mundo, hermano. Qué fácil. Qué fácil es estar en paz con todos cuando todos están en paz con nosotros. Qué fácil. Qué fácil es, hermano, ser mansos. Cuando, hermano, no hay ninguna provocación, no pasa nada con la gente. Qué fácil, hermano. Ahí es fácil dar fruto. Qué fácil es ser bueno con la gente, ser amable con la gente, cuando todos son amables con nosotros, hermano. Allí sí podemos dar fruto, claro. Claro, hermano, sí, el árbol, hermano, tiene todas las cosas, todas las condiciones favorables. La lluvia, ¿verdad? Solamente lo que necesita y ya no viene una tormenta, el sol, el aire. Y si se le abona, ¿verdad? Si se le arregla ahí. Ay, pues qué fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tal en medio de las tormentas? Hermano, cuando viene la dificultad, cuando el enemigo está al acecho, hermano. Ahí nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Y ahí es, hermano, como en esa higuera, ahí es donde el Señor va a buscar el fruto. Vino la tentación, vino la prueba, hermano. Vino esa dificultad, hermano. O quizás una dificultad entre la familia. Ajá, el Señor buscará un fruto en nosotros. Pero, Señor, es que no es el tiempo. No, hermano, en todo tiempo. En las buenas y en las malas, en el tiempo de adversidad, en la tempestad más fuerte, hermano. Es ahí donde nosotros podemos saber si realmente estamos llevando un fruto para el Señor. Cuando todo está bien, hermano, todos lo podemos hacer. Es fácil. No hay, hermano, nada que nos impida. Pero ¿qué tal en la adversidad? Cuando sentimos que ya, hermano, nos falta la fe. El fruto del Espíritu nos falta. ¿Qué pasa entonces, hermano? Y es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Que demos fruto abundante para Él. Dice la palabra del Señor, hermano, en el Evangelio, amén, de Juan. Vamos a estar leyendo, hermanos, en el capítulo 15, acerca, hermano, de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que a veces nosotros no llevamos fruto? ¿Por qué, hermano, es que en tiempos difíciles no podemos llevar fruto? Es porque estamos separados de Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Podemos esforzarnos, hermano. Podemos querer con todo nuestro corazón ser personas buenas, personas agradables, hermano. Tratar lo mejor, lo cual es bueno. Pero a veces, hermanos, luchamos lejos de la presencia de Dios. Y todo eso es en vano. No hay un fruto. Quizás, hermano, a veces nos esforzamos y tratamos y no vemos un fruto en nuestra vida. No vemos un cambio. Recordemos, hermano, que nosotros somos las ramas. Que estamos en
ahí unidos en el tronco, en la raíz, separados del Señor, hermano, ¿cómo vamos? Imagínese, hermano, si llegamos a ese árbol, ¿verdad? Y cortamos esa rama. Ahí, hermano, en el árbol la ramita permanecerá verde. Pero si lo arrancamos, hermano, espérese unos días, quizás un día nada más. ¿Qué va a pasar? Se va a secar. Y su fruto, pues menos, hermano. Ya no. ¿Por qué? Porque la vida del árbol viene de la raíz. La vida de las ramas, hermano, viene del tronco. Allí, hermano, en el suelo donde la raíz se está alimentando de la tierra, de la humedad, de todos aquellos nutrientes, ¿verdad? Por eso, hermano, el árbol crece, le crecen las hojas y le vienen los frutos. Nunca, hermano, nosotros de ninguna manera vamos a tener aquí, ¿verdad?, una ramita y vamos a ver cómo florece y cómo da fruto, si ni siquiera está unido al tronco o a la raíz, no tiene raíz. Nunca va a pasar eso, hermano. Así pasa con nuestra vida. ¿Por qué es que no damos fruto? ¿Por qué es que, hermano, nosotros llevamos la misma vida? No hay un fruto agradable delante de Dios, hermano. Solamente somos címbalo que retiñe. Solo hacemos ruido. Pero no damos el fruto del Espíritu, porque estamos apartados de Dios, porque estamos lejos de Dios. Dice este pasaje, hermano, Evangelio de Juan, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6, dice, el Señor Jesús dice, hermanos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él es la vid, hermano. La vid es el arbolito, ¿verdad? La planta que da uvas. El pámpano, hermano, es aquel brote que sale de la vid. Es aquel brote verde, hermano, de donde después vendrá la uva. Es algo maravilloso, hermano, y nosotros, el Señor, hermano, nos los ha explicado de la manera que lo podamos entender y que se nos grabe en el corazón, hermano. Nosotros somos aquellos pámpanos. Él es la vid verdadera. Y estamos, hermanos, ahora por su gracia unidos a Él. Él es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, aquel brote, hermano, aquellas hojitas verdes, hermano, de donde saldrá la uva. Nosotros somos esos pámpanos. Y dice que el labrador, o sea, el Padre, dice que todo pámpano que en el Señor no lleve fruto, el Padre lo quitará. Mira, hermano, lo quitará. ¿Qué hizo el Señor, hermano, cuando no encontró ningún fruto en la higuera? La maldijo y le dijo, nadie coma de ti jamás fruto. ¿Por qué, hermano? Porque ¿para qué sirve un árbol que no da frutos? Mis hermanos que se dedican al campo, saben, hermano, que si un árbol que supuestamente tiene que dar frutos y que no da los frutos, lo quitan. ¿Para qué? No sirve. Y el Señor, hermano, nos da la oportunidad de poder dar frutos. Pero si el pámpano no está dando fruto, será quitado. Y esto, hermano, es fuerte, hermano. Es fuerte, hermano, porque si el Señor no ha encontrado fruto en nosotros, esto es lo que va a pasar. Nos está dando el Señor la oportunidad de dar frutos si somos pámpanos en Él. Y dice, y todo aquel que lleva fruto,
Fíjese, hermano, porque hay pámpanos que sí están dando frutos. Sí hay hermanos a los que el Señor se acerca, hermano, y sí encuentra un fruto. Aleluya. Y dice, los pámpanos que llevan fruto, el Padre, el labrador, lo limpiará. Mira, hermano, el Señor tiene cuidado de todo. Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea que le va a quitar, hermano, lo que no está bien. Ya ve, hermano, que aún llevando fruto, muchas veces, hermano, habrá cosas que todavía nos falten, pero el Señor verá que estamos dando un fruto. Y el Señor, ¿qué hace en su misericordia? Nos sigue limpiando, aleluya. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque no vamos a ser perfectos mientras estemos en esta tierra. Perfectos, hermanos, solo hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero el Señor verá, hermano, ese fruto en nosotros. Esa dedicación, ese esfuerzo, hermano. Y nos limpiará. Hermano, ¿cuánto anhelamos de verdad que el Señor nos siga limpiando? No podemos decir, Señor, ya me limpiaste, ya se acabó. No, hermano, esta obra continúa. El Señor sigue su obra hasta el día que Él venga. Y nos sigue limpiando. Hermanos, si estamos llevando fruto, el Señor nos va a limpiar. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, si el pámpano se arranca de la vid, ¿cómo va a llevar fruto? Si la fuente de vida, hermano, ya no está en él. Y así nos pasa a nosotros, hermano, no llevamos fruto porque no estamos en Cristo, porque nos hemos alejado, porque nos hemos descuidado, porque no permanecemos en Él. Una vida sin fruto. Así estamos, separados del Señor. Dice versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanezcamos en el Señor, hermano. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos llevar fruto, hermano, para el Señor. Permanezcamos en Él, en su palabra, en la comunión con Él, en la búsqueda, en ese deseo, hermano, de poder llevar fruto, de tener un fruto para Él. Y el Señor nos va a ayudar. Y el Señor verá ese fruto en nosotros. Será algo, hermano, los frutos son algo que son visibles. Son visibles, hermano. No hay algo escondido. No es algo que podamos esconder o podamos decir, no, pues sí, yo soy hijo de Dios y nos dirán, bueno, pues ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde están los frutos? Ah, no, pues eso Dios lo sabe. No, hermano, eso se refleja en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, hermano, en nuestro testimonio. Los frutos son visibles. Quizás, hermano, hay mucha gente que no ha ido a una iglesia, que no ha conocido esta palabra, pero puede ver el testimonio de usted. Y puede ver el fruto del Espíritu en usted. Y puede ver y decir, ese árbol, qué hermoso fruto está dando para la gloria de Dios. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. No, hermano, estamos diciendo que nos salvamos por los frutos. No, hermano.
Pero cuando hemos venido a Cristo, los frutos se manifiestan. Es la evidencia de que ahora somos de Cristo, de que ahora permanecemos en Cristo, de que somos del Señor. Es la evidencia, los frutos. Pero imagínese lo que dice el versículo 6, que es cortado el pámpano que no lleva fruto, que no permanece en la vid. ¿Y qué le pasa cuando es cortado? Se seca, ya no está verde, ya no va ni siquiera a tener el color de la vida, el color verde, se va a secar. Perdón, hermano, se va a secar. Y cuando, hermano, nosotros tenemos leña seca, hermano, ¿qué hacemos? Se quema. Se quema. Esto es algo fuerte, hermano. Que el Señor nos quite. Porque ¿cuántos años hemos estado ahí? Solo dando una apariencia de vida. Hermano, es como nos pasa como la iglesia de la Odisea. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así dice la palabra del Señor. Le dijeron a esta iglesia, no recuerdo si es la Odisea o es la otra, pero a una de las iglesias le dijeron, y así estamos nosotros. Tenemos nombre, tenemos apariencia de que estamos vivos. ¿Por qué? Porque nos vemos verdes, nos vemos como una hoja frondosa, pero estamos muertos. ¿Por qué? Porque no damos fruto. Dice la palabra del Señor ahí, hermano, donde les mencionaba hace unos momentos, Mateo capítulo 3, Juan el Bautista hablando. Les dice desde el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Es, hermano, la demostración de que verdaderamente, hermano, hemos venido al Señor. Yo no le puedo decir a usted, hermano, estoy arrepentida, he venido a Cristo, hermano, cuando mi vida no ha cambiado. El Señor nos dice, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice Juan a ellos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, porque ellos, ¿verdad? Como se consideraban hijos de Abraham, no sentían que no necesitaban arrepentirse. Y dice, mire, hermano, esto está fuerte. Dice, versículo 10, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Significa, hermano, que así como podemos dar frutos buenos, quizás no estamos dando frutos buenos, sino frutos malos. Frutos que no se puedan comer. Como dice la palabra ahí en el libro de los profetas, uvas silvestres. Frutos silvestres, hermanos, que no se puedan comer. Frutos malos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿O no estamos definitivamente dando nada? O al contrario, estamos, hermanos, dando frutos, pero, hermano, estamos creciendo hacia el mundo, para con la carne, para con el pecado. Ahí sí estamos, hermano, dando un buen fruto, pero no para con el Señor. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque cuánto tiempo, hermano, nos ha soportado el Señor.
¿Cuánto tiempo nos ha soportado el Señor? Otra parábola, hermano, que le quiero compartir, la parábola de la higuera estéril. Allí en Lucas su capítulo 13, dice la palabra del Señor, en el versículo 6, el Señor dando esta parábola. Bien parecido, hermano, esta parábola a lo que le pasó al Señor Jesús con esa higuera. Capítulo 13, versículo 6 dice, dijo también esta parábola el Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lo mismo que le pasó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quería que entendiera el pueblo de Israel que ellos, hermano, eran una higuera. Eran como esa higuera. Y nos está, hermano, a nosotros dando a conocer que somos también como ese árbol. Y dice que ese hombre llegó a esa higuera que tenía en su viña. Vino a buscar fruto. Por eso así se llama nuestro tema. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dice, y vino al viñador, ¿verdad? Y le dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Mira, hermano, 3 años. 3 años en el que venía a buscar. Y nada. El primer año venía y buscaba. El tiempo, ¿verdad? Ya se había llegado para que vinieran esos frutos. Es el tiempo, iglesia, en que nosotros demos esos frutos ahora más que nunca. Es el tiempo. Y el Señor buscando el fruto y no lo halló. Segundo año, buscando nuevamente el fruto y no lo halló. Tercer año, buscando aquel fruto, hermano, en esa higuera y no lo halló. Hermano, ¿cuántas veces se ha acercado al Señor a nosotros? Buscando nosotros. Y ha tenido misericordia de nosotros. Y ha buscado amor y no lo ha hallado. Ha buscado benignidad en nosotros y no lo ha hallado. Ha buscado el fruto del arrepentimiento y no lo ha hallado. Ha buscado, hermano, esa bondad en nosotros y no lo ha hallado. Ha buscado la templanza en nosotros y no lo ha hallado. Ese fruto abundante del Espíritu que se supone vive en nosotros y no lo ha hallado. Y dice este hombre, le dice al viñador, ya 3 años. Hermano, ¿cuántos años el Señor ha esperado de nosotros? Y no ha hallado fruto. Y dice el Señor, mire, porque hermano, hay un límite para todo. El Señor ha tenido paciencia y ha tenido misericordia, pero no siempre, hermano, vamos a tener el tiempo para dar fruto. Ahorita lo tenemos. Y usted y yo sabemos, hermano, cuántos años el Señor ha estado buscando fruto en nosotros. ¿Cuántos años? Quizás en nosotros no ha sido 3, ha sido 10, han sido 20. Y ni un fruto, en ninguna primavera. En ninguna primavera el Señor ha hallado fruto en nosotros. Y le dice, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, y le dice, córtala. Ahí se decide el Señor, córtalo, ya. No hay fruto, no hay nada, no encuentro nada. 3 años. Qué terrible. Que el Señor decida. Se acabó el tiempo. No hay fruto.
Qué bueno es hablar en lenguas. Qué bueno es, hermano, poder interpretar lenguas. Qué bueno, hermanos, tener el don de profecía, el don de discernimiento, el don de sanidad. Qué bueno, gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor está buscando frutos. Y no haya ni uno. Imagínese, hermano, que el Señor nos dé el don de hablar en lenguas y hablar lenguas aquí, y hablar lenguas allá y que todo el mundo nos oiga. Pero no hay amor en nosotros. Y es lo que dice 1 Corintios 13. ¿De qué me sirve hablar en lenguas angelicales? Que yo dé mi cuerpo para ser quemado, que yo hago esto, que yo hago al otro y no tengo amor. Dice ahí, si no tengo amor, no soy nada. No está el fruto del amor en mí. Yo puedo hacer muchas cosas, hermano, pero si yo no amo a mi prójimo, no soy nada. El Señor puede ver en mí ese don que ha puesto. Puede verme servir con alegría, con gozo. Me puede ver, hermano, estar activa en todas las actividades de la iglesia, estar presente. ¿Por qué? Porque es necesario, claro que sí. Porque hay hojas verdes, pero no hay fruto. Qué terrible. Que no haya amor en mí, que no haya paciencia, que no haya perdón, que no haya ese fruto de arrepentimiento en mí. Y dice el Señor, córtalo. ¿Cuántos años vengo a buscar fruto de ti? Dice el Señor. Córtalo, le dice el viñador. ¿Para qué? Dice. Inutiliza la tierra, si nomás está estorbando. Se puede poner otro árbol que sí dé fruto. Y así se hizo, hermano, con Judas. Fue quitado de la tierra y otro tomó su lugar. Por eso el Señor le dice en su palabra, no dejes que otro tome tu corona. Retén lo que tienes. Que nadie tome tu lugar, hermano. El lugar en el que Dios te puso. Pero que si no damos fruto, hermano, así como el Señor nos puso, el Señor nos puede quitar. Dice, ¿para qué? Inutiliza también la tierra. Y entonces le dijo el viñador, Señor, mira, hermano, aquí es, hermano, donde vemos al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. El Padre diciendo, ya, quita eso. Y el Señor Jesucristo dice la palabra del Señor que intercede por nosotros delante del Dios Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, hermanos, que el Señor Jesucristo, después de haber hecho su obra aquí en la tierra, dando su vida en la cruz, ahora, hermano, está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Mira, hermano, la obra del Señor Jesucristo, aún por amor a nosotros. Y le dice, Señor, déjala todavía este año, un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El Señor, hermano, tan misericordioso, tan paciente, hermano, haciendo algo en nuestra vida, cavando a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahí, hermano, para ver si este año damos fruto. Cuánta misericordia. Y hermano, qué terrible sería que ni aún así demos fruto. Este año, el último año del que está hablando esta parábola, se está terminando. Ya el Señor, hermano, hizo todo lo que Él
podía haber hecho en nosotros. Dio su vida. Hermano, ha hecho, hermano, todo lo que nosotros necesitamos para que demos fruto. Ha comprado la salvación. Nos ha dado, hermano, su bendito Espíritu para que podamos dar el fruto del Espíritu. Nos da las fuerzas cada día, nos reviste de su presencia. No necesitamos ya nada porque todo lo tenemos en Él y aún así no podemos dar fruto. Mire, hermano, qué triste. ¿Por qué? Porque seguimos obstinados, seguimos nosotros empeñados en la vida antigua, en nuestros propios deseos, en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en lo que creemos. Y seguimos así, sin fruto. Y dice, y si diere fruto, dice el versículo 9, bien, qué bueno. Eso es lo que Dios está buscando, lo que Dios desea. Y dice, y si no, la cortarás después, porque eso es lo que va a pasar. Si no da fruto el árbol, será cortado. Qué terrible, hermano, que no nos pase eso. El Señor está buscando, hermano. Está buscando, mirándonos, observándonos, se acerca a nosotros y mira nuestras hojas. Y está buscando fruto. Ojalá, hermano, que aprovechemos el tiempo y que el Señor nos ayude a dar ese fruto. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Si alguno ha tenido la petición, amén, una petición de oración, amén, o tiene alguna necesidad, hermano, vamos a estar orando, amén, por todas las peticiones, y si no, hermano, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, amén. Gracias a Dios porque el Señor habla en nuestras vidas, hermano. Le he compartido, ¿verdad?, en otras ocasiones, cuando el Señor nos da una palabra, es porque primero es para nosotros. Y hay temor en nuestro corazón de que no podamos, hermano, llegar a cumplirla. Imagínese, hermano. Gracias, hermano. Imagínese. El Señor está buscando un fruto en nosotros. Hermano, hay muchas cosas que nosotros en esta vida podemos necesitar. Quizás, hermano, usted no tenga el amor de su familia o de alguien. Usted quizás ha sido rechazado, ha sido menospreciado. Quizás usted necesite algo, hablando materialmente, hermano, el Señor lo sabe. Quizás usted está pasando por alguna enfermedad, el Señor lo sabe. Y vamos a ponerlo en sus manos, pero le voy a decir algo. Lo primerito, nuestra primera necesidad delante de Dios es que el Señor pueda hallar un fruto en nosotros. El Señor Jesús tiene hambre de justicia, hambre de santidad. Y el fruto con el cual Él quiere saciar esa hambre lo buscará en nosotros. No lo va a buscar en otro lado, iglesia. No va a ir a otro árbol, iglesia. Él va a buscar su higuera. Él va a buscar el árbol que soy yo. Esa debe ser nuestra preocupación. Que nuestro Señor Jesucristo pueda hallar un fruto. Y no solamente un fruto, sino un buen fruto. Un buen fruto. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora por su palabra y por la petición que ya tenemos en este momento. Si usted, amigo y amiga que me escucha, quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, vamos a hacer esta oración. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre para comprar el precio de mi salvación.
Te pido perdón por todos mis pecados. Tú conoces mi vida, tú conoces mis maldades. Todo en lo que he ofendido tu nombre te los confieso en esta mañana. Límpiame, lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre, Señor, del libro negro del enemigo y escribe mi nombre en tu libro, Señor Jesús. Perdóname, perdóname, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Acéptame como uno de tus hijos. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso